Los dolores de cabeza tensionales son el tipo más común y suelen estar relacionados con el estrés, la tensión muscular o la falta de sueño. Ya estamos de regreso en su programa Torre Médica y seguimos platicando con el doctor Francisco López sobre un tema que creo que el relacionar, Paco, el dolor de cabeza o cefalea con los tumores de cráneo. ¿Por qué? Porque a veces cuando los pacientes llegan al especialista indicado para poder hacer un abordaje completo, la situación clínica a veces ya salió de orden. Si la tumoración puede ser de un subtipo, pues obviamente puede cambiar el pronóstico o la evolución. Pero hablar de tumores de cráneo, Paco, habla de palabras mayores. El hecho de tener que entrar a una estructura tan delicada como es el cerebro representa todo un abordaje. Tienen que ser manos expertas. Y recuerdo mucho ese dicho de coco abrido, coco podrido. Y yo digo, ¿por qué? Por lo delicado y lo sensible que es el cerebro, siempre tenemos que hablar de una cuestión estructural de manera respetuosa. Por lo tanto, tenemos que entender que existen tumores cerebrales y saber este tipo de tumores cerebrales, cómo se abordan y cuáles son los más frecuentes, Paco. Bueno, los tumores cerebrales más frecuentes, vamos a empezar atrás hacia adelante, son aquellos que vienen de la estructura propia del tejido cerebral, que se llaman tumores de tipo glial, que es la estructura que da sostén al cerebro. Otros tumores que son los que le siguen o los acompañan más o menos en frecuencia son los que dependen de las membranas que cubren el cerebro, que se llaman meninges, y por eso se les denominan meningiomas. Y otro tumor muy frecuente son aquellos que dependen de una glándula que se llama hipófisis, que es como el centro gobernador de la respuesta endocrinológica general del ser humano, ¿no? Y esos son los tumores que en la actualidad se llaman tumores neuroendocrinos pituitarios. Anteriormente se les conocía como adenomas hipofisiarios, ¿no? Son los más frecuentes que existen. Y obviamente por frecuencia, probablemente en la actualidad entre esos tres sumen el 80% de todas las neoplasias del sistema nervioso central. Y hay muchísimos más de otros estirpes celulares. Menos frecuentes, que podrán sumar el resto pero esas otras pueden ser 20, 25, 30 estirpes más, con diferentes connotaciones de pronóstico y todo, ¿no? Ese es uno. Por un lado, la clasificación así. Por otro lado, sí es muy importante los abordajes, porque depende de la lesión, depende del tamaño, la localización, va a ser precisamente el abordaje que vamos a elegir para poderlo retirar. Y lo que se debe de ofrecer evidentemente en un proceso quirúrgico cerebral para un tumor es no dañar al paciente más de lo que el mismo tumor ya está generando en él y ofrecer el máximo beneficio, generalmente siempre en la primera cirugía, que es la más benéfica de todas las que se pueden hacer, ¿sí? Por eso el planeamiento de los procedimientos y la experiencia de la persona que haga este tipo de procedimientos tiene mucho que ver, ¿sí? Todos los neurocirujanos son capacitados o estamos capacitados desde que salimos de nuestra preparación para poder abordarlos, pero a veces la experiencia puede generar, vamos a decirlo así, los puntos cruciales que pueden cambiar el estado del paciente o la decisión importante para que el paciente tenga un mejor beneficio. Y eso te lo va dando los años de tratamiento de los pacientes, ¿no? Eso no está escrito en ningún libro, ¿no? ¿A quién vas a operar? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuándo te tienes que detener? Porque pues tú puedes ver tumor, y a veces hay que tener un punto en el que si tú dices, yo si paso de aquí para acá, ya no va a haber regreso de mi paciente, ¿no? A lo mejor voy a sacar una imagen muy bonita sin tumor, pero un paciente en muy mala calidad. Por la lesión que vas a causar a tejido que está involucrando tumor con resto de tejido que podría estar sano, ¿no? En un momento dado, el nivel de afectación y funcionalidad del ser es algo muy, muy importante por considerar, y sé que la experiencia pues va dictándola con el paso de los años. Digo, tú vienes de un centro de entrenamiento neuroquirúrgico,
en donde buscaste no solamente aprender a tratar malformaciones arteriovenosas, aneurismas, cuestiones vasculares y tumores de cráneo. Creo que es una de las partes más complejas de la neurocirugía, donde de alguna manera se mezclan lesiones tumorales que pueden ser tanto benignas como tumoraciones malignas o metastásicas, consecuencia de otros tumores, y que es parte del abordaje, ¿no? Y es no dejar la secuela al paciente, ¿no? Francisco, ¿y cuáles son los principales estudios de imagen de los que tú solicitas a tus pacientes para hacer detección de estos tumores? Habitualmente en la actualidad el estándar de oro, vamos a decirlo así, para poder delimitar, poder generar un diagnóstico adecuado es un estudio de resonancia, ¿no? Un estudio de resonancia de cráneo que nos puede delimitar la conformación de la lesión, la asociación que tiene con estructuras neurales vecinas, la penetrancia del tumor, la invasión de los vasos sanguíneos, de las venas. Entonces, creo que el estudio de resonancia nos pinta un panorama muy completo. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, que tienen dolores de cabeza, ya te llegan o ya llegan con un médico de primer contacto, y el médico de primer contacto, porque como tiene dolor de cabeza, les pide una tomografía, ¿no? Y la tomografía, pues sí te da aspectos generales, sí puedes ver lesiones grandes o puedes ver lesiones ya que generan un efecto de masa, pero pierde la finura de la discriminación del tejido cerebral de una manera adecuada como para generar un mejor planteamiento y una mejor decisión de las rutas que tú puedes tomar. Es como un mapa, ¿no? Prácticamente el cerebro. Y tú tienes que planear todas las rutas o todos los caminos adecuados para llegar a tu destino sin transgredir precisamente, sin dañar todo el tejido que está asociado a la lesión. Todo estudio de imagen preferentemente debe ser contrastado para poder delimitar el tejido que está comprometido. Sí, para tumores cerebrales sí es lo adecuado, ¿no? Porque además de delimitarlo, te precisa algunas otras características como tú lo dices. O sea, si hay arterias comprometidas o intratumorales que son de paso y que no tienen nada que ver con el tumor, porque a veces los tumores pueden envolver estas arterias y en la búsqueda del retirar el tumor, si tú no tienes la percepción del trayecto vascular, pues puedes lastimarla. ¿Existen ciertos tipos de tumores, Paco, que sean más sintomáticos, que suelen causar más cefalea? ¿Hay alguna variable? Sí, platicábamos hace un momento que uno de los tumores más frecuentes son los tumores neuroectodérmicos pituitarios o adenomas hipofisiarios. Los tumores que vienen de la glándula hipofisiaria, de manera general, tienen una membrana, anatómicamente una membrana arriba de la glándula. Cuando esta membrana se empieza a distender o se empieza a bombar o a empujar, puede generar mucho dolor de cabeza. Y la característica de la silla turca, donde se aloja la glándula, pues realmente no tiene competencia para tener una tumoración grande. Pues un tumor mayor de 1 centímetro es grande. Pues ya se considera un macro, ¿no? Un tumor grande. Entonces puede empezar a distender o a cambiar la anatomía de esta membrana y generar inicialmente dolor de cabeza. Y hay algo que ahí pasa frecuente, o se asocia frecuente, es la hemorragia de estos tumores, que se conoce como apoplejía pituitaria o un sangrado dentro de la glándula. Y eso genera como un fenómeno explosivo que todo lo que sangra rápidamente genera dolor de cabeza. Es muy sintomático para las personas. Irrita las capas del cerebro, ¿eh? Y además comprime el nervio óptico y puede causar ceguera, ¿no? De manera inmediata. ¿Y en qué momento podemos llegar a decir, bueno, esta cefalea ya se convirtió en incapacitante? O sea, ¿cuánto tiempo, si contigo acude a consulta un paciente con cefaleas recurrentes, a cuánto tiempo tú dices, bueno, vamos viendo si con el tratamiento médico y todo, y que no tenga una buena evolución, ¿al cuánto tiempo ya decides recurrir a estudios de imagen? Habitualmente los pacientes que responden al manejo convencional de los cefaleas lo hacen dentro de 1 mes, ¿no? Y yo muchos pacientes, porque el paciente que tiene dolor de cabeza es un paciente que ya viene multitomado de todo, ya tomó de todos los analgésicos que pueda haber, pero mal orientados. Entonces hay que reorientar a los pacientes, decirles en qué momento hay que tomar el medicamento, y 2 cefaleas por mes que te
tiran a la cama, que tienes que acudir a un hospital, que hacen que dejes de trabajar, realizar tus actividades convencionales, eso ya es incapacitante, eso ya son más de 2 cefaleas por mes de esas características, hacen necesario que tengas que acudir con un especialista, ¿no? A recibir una valoración inicial y empezar probablemente con un tratamiento, ¿no? Aspecto importante que tenemos que considerar, y usted que nos ve a través de la pantalla, que tome muy en cuenta, 2 episodios o más que nos incapaciten, tenemos que hacer un abordaje completo y hacer estudios de imagen que le permitan descartar alguna alteración. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos aquí en Torre Médica, tu programa de especialidades. Continuamos. Las migrañas se caracterizan por un dolor pulsátil en un lado de la cabeza, a menudo acompañado de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y el sonido.